voy a presentar un poco el trabajo que vengo realizando, ya que soy un entusiasta del mundo del guiñote y además coincide que soy un aficionado a las matemáticas. Como ya sabéis o como ya he dicho en otras ocasiones, yo soy profesor de educación física, soy un matemático frustrado, puedo decir, y pues como he jugado mucho al guiñote y me gustan mucho las matemáticas, pues una forma de salir un poco de esta frustración pues es dedicar lo poco que sé de matemáticas al estudio del guiñote. Empezamos con una pequeña introducción, vamos a hablar de generalidades, es decir, primero vamos a hablar un poco de por qué cojo el tema de las matemáticas y por qué lo introduzco al mundo del guiñote. Para eso vamos a hablar un poco de los saberes del guiñote. El guiñote es considerado por muchos un juego de estrategia, donde el saber jugarlas es el factor determinante para ganar a los adversarios. Supongo que todo el mundo, o casi todo el mundo, está de acuerdo en esta afirmación, porque esta afirmación no es mía. Esta afirmación la he sacado de miles y miles de jugadores de guiñote que pues, normalmente comentan esta frase. El guiñote es considerado por muchos un juego de estrategia, donde el saber jugarlas es el factor determinante para ganar a los adversarios. A la vez, las cartas que caen determinan muchas veces los resultados de las partidas. Es otra afirmación en la que casi todo el mundo estará de acuerdo, que las cartas son importantes. Por lo tanto, vamos a tener un componente de azar muy importante o poco importante, ya va a depender de la opinión de cada uno. También se dice que a cartas iguales, el saber y la experiencia son claves para ganar. Es decir, que partiendo de las mismas cartas, pues son el saber y la experiencia los que ganan. De momento, ninguna aportación hasta ahora. Ahora voy a justificar un poco pues, todo este trabajo que os quiero presentar, pues de dónde viene y por qué me pongo a trabajar en esto. Por lo general, el conocimiento y los saberes del juego del guiñote han estado basados en la región, en el pueblo, en la zona, en el grupo de amigos habitual de juego y en la experiencia personal y en los resultados de cada jugador. Es decir, que todos los saberes y conocimientos que hay del mundo del guiñote, que son muchos y muy variados, pues están basados en eso, en la zona de juego, en el juego habitual de los jugadores y en la experiencia personal y los resultados de cada jugador. Del mismo modo, la transmisión de estos saberes ha recaído siempre en la observación directa y la transmisión oral de las jugadas y estrategias. Poco o nada se ha escrito sobre el guiñote. Sí que hay diversas líneas escritas, pero realmente no hay nada escrito sobre los saberes y los conocimientos del guiñote. Cuando digo nada, pongo un asterisco porque sí que hay pequeñas cosas escritas, luego las veremos. Pero realmente la transmisión del guiñote, pues ya sabéis que se transmite de padres a hijos, de abuelos a padres, en el bar, viendo un poco las partidas de los amigos, y por ahí viene la transmisión del guiñote. No hay ningún documento de rigor, a punto de rigor, sí que hay documentos, pero bueno, luego pues hay que valorar si son de rigor o no son de rigor. Han sido publicados en los numerosos años de juego, y ya son unos cuantos. Yo por lo menos no he encontrado ninguno que sea riguroso. Las líneas generales de juego tradicionales no han sido evaluadas ni contrastadas seriamente y el de toda la vida se ha convertido en el argumento principal de juego. Normalmente en cualquier discusión pues se acaba la frase diciendo pues esto es así porque es así de toda la vida. ¿De acuerdo? Y se convierte en el argumento principal normalmente. Nos gusta mucho discutir en el juego del guiñote y es muy sano, pero bueno, a lo mejor podemos intentar buscar cierto rigor en estos saberes y conocimientos del juego del guiñote. Para mí, para el autor, estos saberes clásicos, yo los llamo clásicos, son en muchas ocasiones funcionales, es decir, que sirven. La verdad que los saberes que están en el mundo del guiñote, desde luego que sirven, funcionan, son rentables. Pero a su vez son fuertemente convencionales. ¿Qué significa? Pues que son todo a nivel de convención, es decir, los jugamos así porque a nivel de convención entre todos, pues hemos dicho que se juega así. Aunque sabemos que hay pequeñas discrepancias entre zonas o entre gente y demás. Pero bueno, en principio todos estos saberes no reúnen las características necesarias para convertirlos realmente en lo que yo creo que son los fundamentos del juego del guiñote, que habría que intentar, por lo menos desde la asociación, intentar buscarlos. No vamos a llegar nunca, como veremos en las conclusiones, pero sí que habría que tener una línea general para trabajar en buscar esos fundamentos del juego. Siempre hablando desde mi punto de vista como ponente y autor y desde las filosofías o las finalidades que debería tener la Asociación Aragonesa del Guiñote. Pues fundamentar un poco el juego del guiñote de manera seria. Si hacemos un análisis básico de estos saberes clásicos, que yo llamo clásicos, se deja entrever
que más que fundamentos son meras guías de juego. Es decir, normalmente lo que sabemos jugar o las estrategias que tenemos del juego son meras guías. ¿Eh? Simplemente sirven para jugarnos y guiar de una manera precisa en el juego. Y también de comunicación, que en ningún caso optimizan los posibles resultados. Ya estamos utilizando palabras un poco más matemáticas, optimizar. Es decir, sí que sirven, son válidos y todos los jugamos, pero quizás no sean los que optimizan los posibles resultados. Yo es lo que me planteo. Quizás estos saberes que sabemos todos no son los óptimos, no son los mejores. Y en eso pues me he puesto a trabajar un poco. Otros saberes están basados en apofemias, que lo comentamos ayer, que son sacar conclusiones de patrones inexactos, generalizaciones equivocadas, pues generalizamos muchas veces de cosas que nos pasa una vez y ya pensamos que son ciencia cierta, y rodeos a la incertidumbre. La incertidumbre nos crea mucho pavor e intentamos rodearla siempre. Y se hace obligatorio entonces basar los saberes del guiñote en métodos basados en la razón, libres de sesgos y de prejuicios. Bueno, buscar esto es bastante difícil, ¿vale? Es una premisa bastante difícil, pero vamos a intentar buscarlo. Ese es el camino que vamos a intentar seguir. Buscar métodos basados en la razón, libres de sesgos y de prejuicios. No sé si lo conseguiremos o no. ¿Qué antecedentes tenemos? Pues según nos consta, no existen casi antecedentes documentales que analicen el guiñote desde las matemáticas. Es decir, que yo sepa, y siempre hablo de que yo sepa, porque lo poco que he mirado, pues lo he podido mirar por internet, no hay ningún estudio matemático sobre el juego del guiñote. Sí que lo hay en el póker, sí que lo hay en otros juegos de cartas, pero en el guiñote pues es normal también que no haya ningún tipo de juego matemático, porque los matemáticos normalmente no se dedican al estudio de este tipo de juegos porque requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y dan poco beneficio. Entonces es muy entendible que los matemáticos estén a otras cosas, aparte de sus cosas mentales, pues a cosas más prácticas y mucho más funcionales. Y lo poco que hay, pues no tiene el rigor que creemos que merece la cuestión, ya que solo abarca pequeños cálculos aritméticos muchas veces erróneos. Yo lo poco que he encontrado por internet son pequeñas estadísticas, pues gente que se atreve a decir unas probabilidades, un 70%, un 90%, y muchas veces pues yo he comprobado esos números y no son exactos y simplemente ponen ese número un poco por lógica o por un cálculo aritmético sencillo, porque a veces el cálculo es muy sencillo. Sin embargo, durante generaciones habrá habido a buen seguro gente que habrá intentado cuantificar de alguna manera la forma de jugar sistematizando sus jugadas y estrategias. Y estoy seguro que entre todos los jugadores de guiñote, pues más o menos cada persona con los conocimientos que tenga de matemáticas o de cualquier otro tipo habrá intentado buscar una cierta razón, una cierta lógica y habrá intentado sistematizar su forma de juego con mejores o peores resultados. Eso estoy seguro que siempre, ahora mismo habrá más gente pues que, igual que yo estoy haciendo estos estudios, pues haya podido hacer otro tipo de estudios. Yo os dejo lo poco que he encontrado y os animo a compartir si conocéis algún caso similar. Es decir, si alguien conoce algún tipo de estudio relacionado con las matemáticas, ya no estoy hablando de sistemas de juego ni nada por el estilo, simplemente estudios relacionados con las matemáticas, que utilicen las matemáticas de fondo. Os pongo, por ejemplo, un antecedente que podéis encontrar en nuestra página web, en galería. Es la tercera parte del libro Descartes y Arrastre de José Antonio Monzón, que es socio y está, me parece, presente por aquí. En la tercera parte del libro pues tiene 3 o 4 páginas al final que habla del método y dentro del método que él habla y dice, pues allí hay patrones matemáticos. Hay escondido un porcentaje por ahí escondido y hay algún método de contabilidad que podéis ver, está en nuestra página web y lo podéis encontrar ahí. Luego, pues, perdón, Iván, sí, aquí es donde tenías que entrar, ¿verdad? Te presento esto, ¿no? Vale, sí. Ya que he visto el enlace. Supongo que el primero que vas a poner es el... El del método que Sí, pero comentabas tengo ahora. que salir yo, ¿no? Creo que ya estoy proyectando yo, ¿eh? ¿Veis mi pantalla que pone el método? Alberto. Yo no veo nada, pero es que yo Sí, no... sí, se ve. Vale, sí, sí que Ok. vale. O sea, esto lo ha sacado de la... Bueno, está ahora, digamos, publicado en la página de Guiñarte, que es accesible a todo el mundo. Ahora lo veo, Iván, ahora lo veo. Ok. Pues bueno, esta es la página, puedes pasar página y creo que en la segunda, pues por aquí, no sé exactamente dónde, habla de un 70%
Y luego más adelante... Aquí habla de un 85. Sí, por aquí hay algún número. Y más adelante, pues no, creo que es uno más atrás. Bueno, aquí arriba mismo sale, pues hay un sistema de contabilidad muy parecido al que uso yo, y bueno, por lo menos hay términos matemáticos metidos dentro de este documento. Pasamos al siguiente. Al siguiente documento. Sí. ¿Vale? Aquí habla otra persona, no sé exactamente quién es, pues habla de la estrategia del guiñote. De estas páginas sí que podéis encontrar varias por internet, de estrategias del guiñote, y dentro de estas estrategias pues siempre se nombra o se hace mención a la matemática en algún momento, pero para mi humilde opinión muy poquito. Es decir, todo lo que se habla de la estrategia está basado pues en lo que hemos dicho, en convenios, en experiencias no contrastadas y demás. Baja para abajo, me parece que pone más abajo. Creo que era en el punto, la probabilidad de que te canten, si no has cantado tú. Bueno, está, lo podéis ver, ¿vale? Lo podéis ver, es un documento que está en la página web. Mira y pues habla de la probabilidad de que te canten las 40 en el arrastre, sí, en el arrastre, ¿vale? Si tú no tienes la sota y el rey, creo que está por aquí abajo, ¿vale? Y creo que habla un 20%, que la verdad que es bastante acertado, es uno de cada 5 normalmente. Pero bueno, en principio, pues eso, hay algún pequeño esfuerzo dedicado a este estudio. ¿Sigo presentando, Iván? Venga, sí, dejo yo de compartir y presentas tú. Y sale mi... Volver a mostrarte. Ya me dirás si se ve. Todavía no. Tienes que pulsar en presentar ahora y Voy volver a a anudar la presentación. Ahora sí que se va a ver, ya se ve. Vale. Vale, y luego pues también en nuestra página web tenemos otro panfleto de cómo jugar al guiñote y no aburrir al que mira, ¿vale? De un tal Domingo Antón Lázaro, creo que es. Como no me cabía, lo he puesto en iniciales. Y hay más, ¿eh? Realmente hay alguna pequeña cosa más, pero vamos, yo no he encontrado mucho más. Bueno, pues vamos a intentar generar conocimiento alrededor del guiñote. A mí me encanta el guiñote y en vez de hablar y opinar, pues me ha gustado el intentar buscar algo de conocimiento dentro del mundo del guiñote, de manera objetiva. ¿En qué basamos entonces los saberes para intentarnos acercar a los fundamentos del guiñote? ¿En qué podemos basar este conocimiento? Pues lo podemos basar en las experiencias. En las experiencias personales, en las experiencias de grupo. Lo podemos basar en la investigación. Podemos coger una baraja, sentarnos en la mesa de nuestro cuarto y empezar a investigar sobre posibles diversos experimentos que hagamos encima de la mesa. Con una libreta podemos escribir y podemos hacer. O podemos trabajar con el análisis. El análisis ya requiere de técnicas matemáticas pues más duras y, bueno, tampoco tan duras, y recursos matemáticos. ¿Qué herramientas disponemos para llevar a cabo nuestra tarea? Pues utilizamos la experiencia, pues el juego diario, esto es lo que usamos casi todos, el juego diario, la memoria personal y colectiva, tablas y anotaciones que podamos hacer durante las partidas y luego el tratamiento y datos y extracción correcta de conclusiones, que no creo que pocos jugadores de guiñote se irán a casa a analizar un poco todas las jugadas y demás. Igual me equivoco y hay muchos, pero de momento las conclusiones no han sido en ningún sitio expuestas y por lo menos a la asociación pues tampoco nos han llegado a tantas conclusiones importantes con numeritos, digamos. Luego la investigación que tiene, pues ¿qué problemas tiene? Pues que hay que realizar un montón de experimentos por repetición, es muy costoso sentarte y tener que tirar cartas, supongo que eso sí que lo habrán hecho muchos guiñoteros, o si quiero evitar el tener que estar sentado repitiendo el experimento una y otra vez y anotando y sacando conclusiones, pues actualmente se puede usar el software. Yo, por ejemplo, utilizo un método Monte Carlo muchas veces para hacer análisis, pero vamos, en principio no hay ningún software específico para tratamiento de este tipo de cosas. Y por último, el análisis, ¿qué problemas tiene?
pues hay que contar sucesos, hay que calcular probabilidades, hay que tener sistemas de codificación de la información, en fin y al cabo, requiere un poco más de conocimientos y trabajo. ¿Qué problemas importantes podemos encontrar? Es decir, si queremos hacer, pues con la experiencia ¿qué problemas tiene? Pues que no es reproducible, mi experiencia no es la misma que la del resto, no es rigurosa, ¿no? Y luego, pues registra muchos sesgos. Ya hablamos ayer de los sesgos, pues si nos basamos en la experiencia, pues mi experiencia no es la misma que la de un compañero, no es nada rigurosa y luego puede registrar muchos sesgos, muchos prejuicios y demás. ¿Qué problemas tiene la investigación? Pues eso, que lleva mucho trabajo, mucho tiempo, no hay estandarización. La investigación que hacéis en casa o que hacemos en casa, pues normalmente no está muy estandarizada y se requiere de software especializado que es inexistente. Y el análisis, pues tiene necesidad de conocimiento de matemáticas que hemos dicho antes y hay que tratar la complejidad desde un punto de vista un poco más formal. Y aquí empieza nuestro trabajo, es decir, ¿en qué consiste nuestro trabajo una vez analizado todo esto? Pues se basa principalmente en la formalización, contextualización y análisis a priori. A priori significa antes de jugar a las cartas, el análisis a priori de las posibilidades, esperanzas, riesgos, patrones en el juego del guiñote. ¿Ok? Primero vamos a intentar formalizar. Formalizar es poner un poco de orden en todas las cosas que hay en el mundo del guiñote y hablar con cierta formalidad a la hora de analizar las cosas. Contextualizar, que es darle un cierto contexto a los análisis. Y luego, pues, hacer análisis a priori, que es eso, analizar desde casa, antes de jugar las cartas, qué posibilidades, qué esperanzas y qué riesgos o qué patrones de juegos hay en el guiñote. Se apoya, es decir, nuestro trabajo se apoya y contrasta estos análisis con las situaciones de juego ordinarias. Es decir, yo los análisis que hago, luego los intento apoyar con los resultados del juego en el día a día, ¿vale? Y también los comparo con los datos estadísticos recopilados. Actualmente, pues con Guiñote Pro, que lo tenemos aquí al lado, pues podemos comparar los resultados los resultados probabilísticos de los estudios que realizo con los resultados que salen en Guiñote Pro. Sabemos que muchos de nuestros análisis son locales, es decir, que no llegan a la globalidad. Son pequeños estudios y que no pueden abarcar la complejidad del guiñote del juego. Eso lo sé y sé que no voy a poder llegar a todo el guiñote, ojalá, pero es imposible. Si fuera posible, seguramente ya estaría hecho por alguien. Otros análisis son globales y de ellos se extraen importantes conclusiones. Es decir, dentro de los análisis que yo hago, pues hago análisis parciales de jugadas, de situaciones y luego intento hacer análisis pues más globales para sacar importantes conclusiones de juego. ¿Ok? ¿Qué herramientas intenta utilizar nuestro sistema de trabajo? Pues todas aquellas que permiten analizar, formalizar, contrastar de forma objetiva los diferentes sucesos y experimentos sobre el juego. Es decir, tiene que ser una herramienta que me permita analizar, que me permita formalizar y contrastar de manera objetiva los diferentes sucesos y experimentos que haga. ¿De acuerdo? No me sirve una herramienta que luego con ella no pueda trabajar, es decir, o no pueda hacer algo riguroso. Y para ello, pues tienen que estar basadas principalmente en la matemática, porque no hay otra herramienta a nivel de juegos que te permita esto que hemos dicho anteriormente, formalizar, contrastar y hacer experimentos y analizarlos. Por lo tanto, las matemáticas se convierten en el principal motor de mi análisis del juego del guiñote. Y dentro de las matemáticas, ¿qué ramas podemos utilizar de las matemáticas o qué partes de la matemática? Pues yo utilizo mucho la combinatoria, es el arma principal, el contar. El cálculo de probabilidades es otra arma principal. La estadística básica también la utilizo, sobre todo ahora que empezamos a tener datos. Luego hay pequeños estudios de teoría de la decisión y teoría de juegos, que son estudios mucho más complejos, mucho más generalistas y que están basados, bueno, luego lo diré. El álgebra lineal también tiene algo que decir y el análisis o cálculo también tiene algo que decir, pequeños toques al trabajo. ¿El arma más potente? Pues una de las armas más potentes es la combinatoria. ¿Qué es la combinatoria? Pues es una parte de las matemáticas que estudia a priori los métodos para contar subconjuntos de conjuntos. Esta es una definición que me he sacado un poco yo de la manga. Creo que si vas a Wikipedia o vas a cualquier otro lado, pues seguramente esta definición no estará. Pero básicamente, para que lo entendamos todos, la combinatoria sirve para contar sucesos. Es decir, y sucesos dentro de otros sucesos. Pues eso es, subconjuntos dentro de conjuntos. Pongo ejemplos.
¿De cuántas maneras distintas puedo barajar las cartas del guiñote? Pues las maneras distintas son subconjuntos y el conjunto total sería pues las diferentes maneras de barajear. ¿Cuántas manos diferentes de 6 cartas puedo recibir al iniciar la partida? Es otra pregunta que nos podemos hacer si jugamos al guiñote. Cuando yo empiezo una partida, ¿cuántas manos diferentes me pueden dar? Pues es un subconjunto que es subconjuntos de 6 cartas dentro de todas las posibilidades de inicio de la partida. ¿Cuántas partidas diferentes pueden jugarse al guiñote? No sé si alguien se habrá hecho esta pregunta. Yo me la he hecho. ¿Cuántos 20 hay en todos los repartos posibles? Las preguntas, pues yo me levanto por las mañanas y me las hago. Otros se hagan otras preguntas. Yo, parte de mi dedicación al guiñote, pues se basa en estas cosas. ¿De cuántas maneras distintas puedo ordenar mi mano de 6 cartas? Pues es otra forma. Otra pregunta que me puedo hacer. Hay muchísimas, ¿eh? Dentro de la combinatoria, pues tenemos una pequeña herramienta que son las permutaciones. ¿Qué son las permutaciones? Son conteos de las diferentes ordenaciones de todos los elementos de un conjunto. Esto es muy teórico, pero bueno, vamos a ordenar los elementos de un conjunto. En el caso del guiñote son sin repeticiones porque las cartas no se repiten. Es decir, yo no cojo una carta que ha salido y la vuelvo a meter. Y con esto de las permutaciones, pues, ¿qué problemas puedo intentar atacar? Pues, por ejemplo, de los que hemos dicho, de cuántas maneras puedo ordenar mi mano de 2 cartas. Si yo tengo 2 cartas en la mano, ¿de cuántas maneras puedo ordenar, si tengo el as de oros y el as de copas, de cuántas maneras puedo ordenarlo en mi mano? No es un problema propio del guiñote, pero sí es un problema que se puede dar. Pues puedo ordenarlo primero el as de oros y luego el as de copas, una manera, o primero el as de copas y luego el as de oros. ¿Y de 3 cartas? Pues de 3 cartas serían 6. No voy a entrar, pero sería 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 y 3, 2, 1 y 3, 1, 2, ¿vale? Serían las formas de ordenar, son 6. Con esto, ¿qué podemos atacar realmente en el mundo del guiñote? Por ejemplo, una cuestión, ¿cuántos barajeos diferentes pueden existir con una baraja de 40 cartas? Yo me he hecho esta pregunta alguna vez y esto es muy fácil de resolver. Si sabes un poquito de matemáticas, es muy fácil de resolver. ¿Cuántos barajeos diferentes puedo coger yo la baraja, barajear y va a salir un barajeo? Puedo hacerlo otra vez y va a salir otro barajeo. Pero ¿cuántos hay? Es decir, vamos a analizar un poco cuántos barajeos hay. No sé si me servirá para algo, pero bueno, lo voy a analizar. Pues se calcula multiplicando la primera carta, ¿cuántas posibilidades tengo? Pues tengo 40 posibilidades de que salga la primera carta. La segunda carta, ¿cuántas posibilidades tiene de salir? Pues serán 39, porque una carta ya ha salido. La tercera cuarta, 38, 37, 36 y así las 40 cartas. Por lo tanto, la solución al problema es multiplicar 40 por 39 por 38 por 37, así hasta la última carta. Y vamos a ver que va a salir un numerito. Pues eso, si alguien me sabe decir qué número es ese, por favor que me lo diga. ¿De acuerdo? Es un universo de partidas, es decir, ¿cuántos barajeos existen? Un universo. Es imposible de contar, seguramente ahora aquí más, creo que son 47 dígitos, si mal no recuerdo, son casi como los átomos, me suena mal, átomos del universo, una pasada de repartos diferentes. O sea que podemos repartir miles y miles de veces que no vamos a encontrar nunca un reparto igual. El que diga que hay un reparto igual tendrá que demostrarlo, porque aquí, según dicen las matemáticas, es totalmente improbable. Imposible no, improbable, perdón. Las permutaciones se calculan así, multiplicando todos los números. Por ejemplo, con 52 cartas en el póker todavía salen muchas más, porque habría que multiplicar 52 por 51, ¿vale? Sn factorial es una operación que hace toda esa operación y la tenéis en la calculadora y la podéis hacer muy rápido. Si alguien no me cree, pone 40 y le pone esta exclamación y verá que le sale este número con 47 decimales. Otra herramienta que usamos dentro de la combinatoria son las combinaciones. Esta sí que es una herramienta que utilizo mucho y que viene muy bien para trabajar y contar. ¿Para qué sirven las combinaciones? Pues sirven para contar diferentes agrupaciones de elementos de un conjunto. Por ejemplo, si somos 10 personas, ¿cuántos grupos diferentes de 4 personas puedo hacer? Imaginaros que estáis en una sala, estáis 10 personas y queréis hacer grupos. Yo soy profesor de educación física y hago grupos con mis alumnos. Pues digo, a ver, ¿cuántos grupos diferentes de 4 personas puedo hacer? Pues para saberlo exactamente necesito saber combinatoria o contarlos. Me puedo sentar en casa, sacar una libreta y un papel y empezar a hacer grupos. Pero ya hace tiempo se inventaron las matemáticas y se inventó la combinatoria y esto
simplemente con una pequeña fórmula y saberla interpretar, es muy fácil de hacer. En el mundo del guiñote, pues nos podemos plantear preguntas importantes. ¿Cuántas manos diferentes de 6 cartas puedo recibir al barajar? Esto yo lo considero ya que es bastante importante para jugar al guiñote. Es decir, yo cuando me pongo a jugar al guiñote, ¿cuántas manos puedo recibir? Diferentes. Pensar que el orden no importa, es decir, me da igual que la primera, que en las de oros me toque la primera que la sexta, es la misma mano. Por lo tanto, aquí el orden no influye, ¿vale? Para el cálculo, pues ahí tenéis cómo se hace, 40 por 39 por 38 por 37 por 36 por 35, que son las posibilidades de todas las cartas, de las 6 cartas que tengo en la mano, y luego hay que dividir por el número de repeticiones, es decir, esas 6 cartas una vez fijadas, las puedes cambiar de 720 maneras. Por lo tanto, haciendo la división, se consigue este número, que son 3.838.000. ¿Ok? Ayer en la charla dije que eran 3.262.000 y es realmente este el número bueno, porque aquí está hecho con 40 cartas y realmente cuando juegas al guiñote hay una carta que tú ya conoces de antemano, esa no la puedes contar. Es decir, la de triunfo, una vez que se marca, ya te quita posibilidades, por lo tanto hay que multiplicar 39 por 38 por 37 por 36 por 35 por 34 y luego dividir para 720. ¿Okay? Y aquí tenéis la fórmula, puede asustar a la gente, pero estas fórmulas, pues para los que usan la matemática, son fórmulas muy sencillitas. Son fórmulas de combinaciones. Y realmente las combinaciones se usan mucho. ¿Cómo utilizamos el guiñotero ordinario? El guiñotero ordinario utiliza las matemáticas, es decir, todo el mundo sabe contar, todo el mundo sabe algo de aritmética, todo el mundo sabe... tiene lógica en la cabeza, es decir, todo el mundo usa la lógica, usa las matemáticas y usa la aritmética. ¿Cómo y qué contamos habitualmente en el guiñote? Pues esto lo habremos hablado en el bar cientos y cientos de veces. Usamos los números naturales, muy sencillos y muy fáciles. Usamos los números naturales del 1 al 131 para los puntos. Usamos múltiplos de 20 para contar los 20. Por lo tanto, ahí vamos a utilizar múltiplos de 20. Las 40 es un múltiplo de 20. Usamos las sumas como operación principal. Es la suma, la operación que más se utiliza cuando juegas al guiñote una vez que estás sentado delante de las cartas. Usamos también la resta. Para saber los puntos que hemos ganado al final, restamos. Y para otras situaciones también restamos. Y a veces también utilizamos la multiplicación. Contamos número de triunfos. Contamos número de guiñotes. ¿O no? Contamos la suma de los puntos. ¿O no? Y sobre todo, esto sí que lo contamos todos, las baldosas que hay hasta la barra del bar. ¿Ok? Pues como veis, contamos o intentamos contar, no siempre se cuenta, eso está claro, no lo pasamos muy bien en el guiñote y a lo mejor queremos tener la cabeza despejada, pero los que se toman un poco en serio el guiñote intentan contar estas cosas. Otra cosa es que luego el cansancio y demás, o la falta de atención o la concentración o el día que lleve, pues se oye algo por ahí. Vale. Contamos, pues eso. Contamos el número de triunfos, contamos el número de guiñotes y la suma de los puntos. Métodos de conteo. Pues cada uno tiene su método. Todo el mundo tiene un método de conteo, pues seguramente muchos será simplemente contar del 1 al 10, pero muchas veces son poco formales, es decir, son propios y son poco formales. Pero nos valen. Son métodos que para contar del 1 al 10 tampoco hace falta ser muy formal. Al final podéis contarnos, si tenéis algún método de conteo, pues nos lo contáis y veremos si es bueno o mejor o peor que el que vamos a haceros a continuación. Cada uno tiene su método, estoy seguro que todo el mundo intenta contar, todos los profesionales que estéis aquí del mundo del guiñote intenta contar y tiene su método. Uso de la memoria para guardar los datos. ¿Dónde guardamos estos conteos? Pues en la memoria. Y la memoria ya sabéis que a veces nos falla. A mí el primero, la memoria nos pasa malas jugadas. Luego, pues la falta de concentración, la pérdida de atención, pues nos va a hacer perder la contabilidad o la cuenta. Podemos usar reglas mnemotécnicas. Vienen muy bien las reglas mnemotécnicas. Seguramente alguien las usará. Yo no las uso, pero hay gente que seguro que las usa y muy bien. Y luego la pregunta es, ¿podemos mejorar o optimizar el sistema de conteo? Pues yo es uno de los problemas que tuve al principio cuando empecé a jugar o a pensar en estas cosas de las matemáticas y lo primero que me planteé pues es un sistema de conteo que fuera óptimo o lo más eficaz posible.
os lo propongo, ya que a los amigos y demás que me conocen ya lo conocen, pero a lo mejor hay gente aquí que todavía no lo conoce. Y es un sistema que me gusta usar. Yo para mí es propio, pero realmente pues en el libro, por ejemplo, del método de José Antonio Monzón se hace mención a una parte importante. Yo creo que este sistema mejora un poquito lo que pone, lo que decían, pero bueno, ya es cuestión personal. Os propongo un sistema, ¿vale? No es fácil de entender, pero lo voy a explicar y va a ser muy sencillo. Dividir y fijar a priori el conjunto de los 4 palos en subconjuntos ordenados. Esto que pone aquí con tanta rimbombancia, ¿qué es? Pues simplemente vamos a coger los 4 palos de la baraja, oros, copas, espadas y bastos, y los voy a dividir en dos grupos de amigos. Por un lado van a estar los amigos oros y copas, y por otro van a estar los amigos espadas y bastos. ¿Vale? Hemos hecho dentro de la clase que tenemos 4 amigos, hemos juntado a los oros y a las copas y a las espadas y los bastos por otro lado. Y eso lo hacemos antes de jugar, es decir, eso me lo traigo hecho de casa, que no es muy difícil. Vamos a esperar a ver cuál es el palo de triunfo, es decir, estamos ya sentados delante de la mesa y vemos cuál es el palo de triunfo. Y por lo tanto, si sale copas, nos vamos a olvidar de los amigos que tienen el palo de copas. Y vamos a contar el otro conjunto, es decir, si sale copas u oros, vamos a contar simplemente a los amigos del conjunto de espadas y bastos. Si sale espadas o sale bastos, vamos a contar a los amigos del conjunto de oros y copas. ¿Sí? De momento no creo que sea muy complicado, ¿eh? No es nada raro. Bueno, y ahora vamos a ordenarlos. Es decir, seguramente todo el mundo ordena las cartas en oros, copas, espadas y bastos. Pues ya que están ordenadas, las vamos a dejar así. Y vamos a aplicar en la memoria un numerito haciendo pequeñas sumas durante cada baza. Por ejemplo, yo sale triunfo bastos y entro en el arrastre, entro en las robadas y empiezo a observar cartas. Si sale un oro y 2 copas, pues digo 1, 2. Si salen 2 oros y una copa, digo 2, 1. ¿Vale? Siendo triunfo bastos. Simplemente en la segunda baza salen 2 oros más y una copa más, pues diré 4, 2. ¿De acuerdo? Son pequeñas sumas, no hace falta gran capacidad de memoria ni nada por el estilo, simplemente hace falta un poquito de esfuerzo y trabajo. Y así vamos pasando las bazas y nos dedicamos simplemente a contar durante las bazas. Vamos sumando las dos duplas, los oros y las copas, pero sin ponerle detrás ese término de oros y copas. Porque como los tenemos ordenados, no tenemos que ponerle el término oros y copas o bastos y espadas detrás. Simplemente llevamos una dupla de 1, 2, 3, 4, 7, 8 y así es todo muchísimo más sencillo. Al llegar al arrastre, calculamos el tercer palo de juego restante con una suma sencilla. Esto ya aparecía en el libro este que he comentado de descarte y arrastre, el tema de la resta. Pues si normalmente salen 16 cartas, normalmente no siempre salen 16 cartas en las 4 robadas, pues vamos a hacer 16 menos la suma de la dupla. Es decir, si hemos llegado a 7, 4, mi dupla es 7, 4, pues sumo 7 y 4 son 11, 16 menos 11 son 5. Y así sé el tercer palo que ha salido. Esto que parece así un poco lioso, la verdad que si lo lleváis a cabo es bastante sencillo, ¿eh? Es bastante sencillo. Por lo tanto, yo llego al arrastre sabiendo los 3 palos. Y es bastante sencillo. Por ejemplo, 7, 4 y 5, que suman 16. Si hubiera salido un triunfo, pues en vez de ir hasta 16, se va hasta 15. Normalmente en todas las partidas no sale ningún triunfo o sale un triunfo. Rara es la partida que salen 2, 3 o 4 triunfos. Pero bueno, si salen más, pues siempre tengo por lo menos 2 palos bien contados. El tercero, pues a lo mejor se nos puede ir un poquito, pero es tan sencillo como ir quitándole a 16, 15, 14 según los triunfos que han salido. Y los triunfos, ¿para qué los voy a contar? Si normalmente para qué salen, si no salen nunca, hasta el final. Es decir, cuando llegas al arrastre normalmente no ha salido ningún triunfo. Por lo tanto, yo sé que en el arrastre van a quedar 10 triunfos, 5 espadas, 7 oros y 4 copas. Perdón, esas han salido. Van a quedar 10, 5, 3 y 6, que es lo complementario. Ahora ya sabes las cartas que quedan en el arrastre. Pues lo que acabo de decir, quedan 10 triunfos. El complementario de la resta, que como era 5, pues el complementario de 5 va a ser 5 hasta 10. Y el complementario de la dupla, que la dupla creo que recordar que era 7, 4, pues serán 3, 6. Por lo tanto, quedan 10, 6, perdón, 10, 5, 3, 7, 4, 3, 6. ¿Ok?
No sé si me he equivocado en algo, pero bueno, esto se puede practicar y se puede hacer. Y recomiendo que en el bar, pues si os apetece y os parece curioso, lo hagáis. No es nada difícil, ¿eh? Yo lo he practicado incluso con mi cría pequeña y llega al arrastre sabiendo los triunfos que hay. Aparte de la combinatoria, tenemos una herramienta muy importante, que es la que más utilizo, que es la probabilidad, teoría de la probabilidad. ¿Vale? ¿Qué es la probabilidad? Pues es la parte de las matemáticas que relaciona los diversos subconjuntos de sucesos en el conjunto total de posibilidades. Pongo otra definición que creo que también es bastante mía, no sé si la he copiado de algún lado, pero en principio es eso, simplemente es contar subconjuntos y dividirlos por el conjunto total. Eso es la probabilidad, contar el número de sucesos favorables dividido por el número de sucesos posibles, como dice la regla de Laplace. Luego tenemos una regla importante dentro de la probabilidad, que es la regla de la suma, que si son sucesos excluyentes, pues se trabaja con algo que es bastante intuitivo, que es la inclusión-exclusión. En este punto, mucha gente pues, que no conoce estas reglas se equivoca. Es decir, mucha gente hace cálculo de probabilidades, no usa la inclusión-exclusión y saca conclusiones muy equivocadas. Y esto es una discusión recurrente con compañeros que a lo mejor me dicen, esto es tanta probabilidad. Y yo les digo, no tienes en cuenta que hay que hacer exclusión, es decir, que hay que coger los conjuntos que se repiten. Los que ya los has contado 2 veces, a esos hay que excluirlos 2 o 3 veces. Pero bueno, en principio es otra arma que tenemos, la regla de la suma. Tenemos distribuciones de probabilidad, pues las más usadas aquí en el guiñote, pues van a ser la binomial, porque es finita, y la normal, que es, digamos, el límite de la binomial, cuando la cosa es continua también se puede utilizar. Y tenemos el teorema de Bayes. El teorema de Bayes es un teorema que se utiliza mucho en probabilidad para sucesos dependientes. Y tenemos paradojas que se dan, que son muy comunes en el mundo de la probabilidad y que también aparecen en el mundo del guiñote. Si a alguno le apetece comentar, hay una paradoja que es de un concurso de 3 puertas con una cabra que aparece en el guiñote. Y hay gente que saca unas conclusiones y realmente son otras. Pongo el ejemplo que suelo poner, lo que pasa es que es un poco de complicado y no me quiero tampoco extender mucho, pero bueno, en el arrastre, si vamos de vueltas, la probabilidad de que mi compañero lleve las y los adversarios no la llevan es mucho más elevada de lo que la gente se cree. La gente se piensa que juegan con la robada y sin embargo juegan con 10 cartas que lleva el jugador en la mano o con 9 cartas. Por lo tanto, hacen 1 entre 6 normalmente y la probabilidad es 9 entre 10. Pero bueno, en principio, pues eso, ahí hay una diferencia muy, muy, muy grande y es por el problema de Monty Hall o por la paradoja de Monty Hall. Ejercicios, pues vamos a hacer ejercicios y veis un poco el trabajo que hago. He puesto los más sencillos, desde luego no quiero emborraros aquí de fórmulas matemáticas y demás. Pero bueno, son ejercicios que creo que vais a entender todos, no requieren grandes conocimientos y pienso que si los pensamos un poco, todo el mundo los sacaría. Si no los habéis sacado es porque no os habéis puesto, seguramente. ¿Cuántas partidas diferentes se pueden iniciar en el mundo del guiñote? Es decir, ¿cuántas partidas tenemos para jugar en el mundo del guiñote desde el comienzo? Es una buena pregunta. ¿Se acabará algún día el guiñote? ¿Cuántas partidas puedo jugar? Antes hemos dicho cuántos barajeos diferentes. Ahora estamos hablando de cuántas partidas. Tienen que ser menos, porque las cartas que te dan en la mano las puedo colocar como quiera y son las mismas partidas. Es decir, que los sucesos no están ordenados en nuestras manos de cartas. Vamos a ver cuántas son. Primero, hay 4 formas de salir. Pues vamos a tener que multiplicar por 4, porque puede salir el de la derecha, puede salir el de enfrente, puede salir el de mi izquierda o puedo salir yo. Vamos a tener que multiplicar por 4. Hay 4 combinaciones de 6 cartas en el reparto. Es decir, a ti te dan 6 cartas, al compañero le dan 6 cartas, al adversario 1 le dan 6 cartas y al adversario 2 le dan 6 cartas. Eso cuando empezamos. Cuando empezamos quedan 15 mazas en el mazo central, es decir, 15 cartas en el mazo central. Y esas sí que llevan un orden, porque no es lo mismo que robes la primera una carta o robes la segunda. Por lo tanto, esas sí que llevan orden. Las manos del reparto no. Y por último, tenemos una carta que marca el triunfo. Pues es tan sencillo como hacer esto. Multiplicamos el 4 por las combinaciones de 39,6, por las combinaciones de 36,6, por las combinaciones de 27,6, por las combinaciones de 21,6, por 15 factorial y por 40,
y tenemos rápidamente el número de partidas que podemos iniciar en el guiñote. Y esto es así, no hace falta contarlas. Es decir, yo no me planteo el contarlas. Alguien se puede sentar en una mesa y contarlas, pero yo no me lo planteo. Yo confío en las matemáticas que funcionan muy bien y de repente le doy al botón de la calculadora y me dice que este número son las partidas posibles que se pueden jugar al guiñote desde el principio, ¿eh? No estamos hablando de las decisiones que se pueden tomar luego. Es decir, al iniciar el guiñote tenemos este numerito de aquí. 12 sextillones de inicios diferentes que tenemos para nuestro disfrute. Es decir, yo no sé muy bien entender este tipo de números, confío que vosotros tampoco los entendáis mucho, pero esto es una pasada. Es decir, los 9 primeros ceros son 1.000 millones. A partir de allí, pues todavía te quedan un montón de cifras más. Por lo tanto, es inabarcable. Es decir, el guiñote es complicado, no, lo siguiente. Y queremos muchas veces reducirlo a una experiencia personal o sabe Dios a qué lo queremos reducir. Por eso mi intención de intentar acercarme a él pues de manera un poco más científica, entre comillas. Otro ejercicio, os propongo otro ejercicio. ¿Cuál es la probabilidad de que una pareja tenga las 40 al recibir las cartas después del reparto inicial? Pues vamos a repartir y vamos a analizar cuál es la probabilidad de que una pareja, es decir, tú y yo, si somos pareja o la pareja adversaria, tenga las 40 cuando ha recibido el reparto de 6 cartas. Primero vamos a definir todos los sucesos. Esto es lo que se hace siempre cuando se analiza la probabilidad. Definir todos los sucesos. En este caso son poquitos, pero hay problemas que son muy complejos y requieren de mucho trabajo. Yo tengo estudios en Excel en el que me pego tardes y tardes haciendo números y sacando conclusiones. A veces acierto más, a veces me cuesta menos, pero en principio las que he puesto aquí son muy sencillas. Los sucesos son que el jugador A lleve las 40 o que el jugador B lleve las 40. Aquí he puesto A, pues ahí debería haber una B. C1, que es el jugador 1, pues que lleve las 40 o, porque no puede ser I, porque si yo las llevo, mi compañero no las puede llevar. Por lo tanto, es excluyente. O yo las llevo o las lleva mi compañero. Ahora calculamos las probabilidades individuales. La probabilidad de que yo lleve las 40 es, tengo 6 cartas, yo en mi mano tengo 6 cartas y hay 39 posibles para elegir, porque la que marca el triunfo no la puedo coger, porque está marcando triunfo. Por lo tanto, la primera carta, para que sea la sota de oros, por ejemplo, si es triunfo oros, pues va a ser 6 entre 39. Y una vez que ya tengo la sota de oros, pues me quedan 5 cartas para 38 cartas restantes. Por lo tanto, es por 5 dividido entre 38. Esta sería la manera sencilla de acercarme al problema, la manera más intuitiva y a lo mejor la que la gente se intenta acercar, pero luego matemáticamente hay una forma mucho más sencilla, pero es más complicada. Es más sencilla para digamos, el que no entiende de matemáticas, pero una vez que ya sabes algo de matemáticas es mucho más rápido y más eficiente, que es mediante números combinatorios. Y da exactamente lo mismo. Aquí tenéis 37,4, que es un número combinatorio, y 39,6, que es un número combinatorio. Y te da que la probabilidad de llevar un jugador de dadas las 40 es 0,02. Ahora calculamos la probabilidad total como suma de ambas, ya que son excluyentes, es decir, la probabilidad de C1 es la misma probabilidad que de C2, pues las voy a sumar. Y me da 0,04, ¿vale? Por lo tanto, la solución a nuestro problema, y nos hemos acercado desde un punto de vista matemático, es decir, que una de cada 5 repartos mis adversarios van a llevar las 40. Yo eso me lo llevo de casa. Yo sé que una de cada 25 repartos, mis adversarios van a llevar las 40. Antes de ver las cartas, ¿eh? Estoy hablando siempre antes de ver las cartas. Pues bueno, a lo mejor puedo sacar alguna pequeña inferencia de este análisis. A lo mejor de las 40 pues no son muy importantes porque aparecen una de cada 25, pero sin embargo los 20, que son 3, 20 y las 40 también es un 20, pues a lo mejor me da cierta información, ¿eh? Bueno, pues este es un cálculo que tengo hecho desde hace ya mucho tiempo y bueno, es un pequeño cálculo, es sencillo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio un poco más complejo que no vamos a hablar, que es la probabilidad de tener algún cante. Ya no estamos hablando de las 40, ahora puede ser cualquier 20. Un jugador cuando recibe las cartas. Es decir, A1 es el 20 en oros, A2 es el 20 en copas, A3 es el 20 en espadas y A4 es el 20 en bastos. Pues, si os vais al número final, un 0,08 aproximadamente. Es decir, que una vez de cada 12,5 veces
que te den las cartas llevarás un 20. Podéis sentaros con la baraja, yo no lo necesito, sinceramente no lo necesito, porque sé que esto es así. Pero si hay gente incrédula, se puede sentar delante con la baraja, barajar y sacarse 6 cartas. Y una de cada 12 veces, aproximadamente, le va a salir un 20, seguro. ¿No? Seguro. Luego, aparte de la combinatoria y la probabilidad, pues podemos trabajar el guiñote con estadística. ¿Qué es la estadística? Pues es la descripción matemática que se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Estoy hablando de lo que se llama estadística descriptiva, ¿vale? Pero básicamente es coger datos, analizarlos cuando tengo muchos datos y sacar conclusiones. ¿Ok? Simplemente es eso. Pero claro, para trabajar con estadística, aunque muchas veces la gente en la calle confunde la probabilidad con la estadística, que tienen mucho que ver, la estadística descriptiva habla de datos. Es decir, si no tienes datos, no puedes trabajar estadística, ¿no? Descriptiva. No existen datos fiables suficientes para trabajar. Es decir, ¿quién tiene 1.000.000 de datos en casa? ¿Quién tiene 100.000 datos en casa? El que apunte puede apuntar 1.000 a lo sumo después de mucho trabajo. Y a lo mejor ya se ha cansado y los experimentos no son fiables. No creo que nadie tenga 1.000.000 de datos en casa de lo mismo. En la actualidad, con la aparición de Guiñote Pro y la formalización de las recogidas de datos en los torneos, hay cierto margen de trabajo objetivo. Yo hasta hace poco pues, no me había planteado el trabajar la estadística, pero desde que está Guiñote Pro, pues le puedo pedir datos internos del juego a Iván, me los pasa y puedo hacer análisis. Lo mismo con los torneos de Guiñote que gestionamos o que estamos asociados a ellos, pues me pasan los resultados y yo puedo sacar ciertos estadísticos que me hacen sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, en Guiñote Pro, pues una cosa curiosa que siempre contamos, creo que anoche lo contábamos a las 11 de la noche, es que yo siempre le he dicho a Iván la probabilidad de cantar 20 al principio, la probabilidad de cantar 20 o 40 con 7 cartas, con 8, con 9 y con 10. No me creía nadie, porque claro, no se van a sentar a ver las fórmulas que utilizaba. Y un día Iván vino con sus estadísticos de Guiñote Pro y me dijo, hostia, Planas, esto se parece mucho a lo que me habías dicho. Pues igual es que algo de razón hay. Es decir, más o menos se clavaba todo, ¿eh? No es que no se pareciera algo, es que se clavaba más o menos todo. Siempre con un margen de error, porque además Guiñote Pro no es diferente, es un poco diferente el cálculo que hago yo, porque yo lo hago en bruto. Y Guiñote Pro, pues por ejemplo, los 20 que no se cantan no los analiza. Yo sí que los analizo. Los 20 están, pero no los has cantado en Guiñote Pro. Sin embargo, yo los cuento. Por eso hay pequeños desajustes, pero vamos, básicamente se clavaban. Y con los torneos, pues por ejemplo, me han pasado datos de torneos de Cabañas, es el que suelo trabajar, y te das cuenta que un torneo pues gana, es como tirar un cara o cruz. Es decir, jugar un torneo es como jugar un cara o cruz. Hay unos que ganan porque sacan 8 caras y hay otros que no ganan pues porque han sacado una cruz y se han tenido que ir a casa. ¿Vale? Pero bueno, esto es todo con trabajo estadístico. Y la estadística sirve para inferir modelos, es decir, podemos sacar modelos de trabajo que a lo mejor la probabilidad, modelos y estrategias de juego, que a lo mejor la probabilidad no llega. Con la estadística sí que se puede inferir modelos. Y luego se pueden contrastar los resultados, como hemos dicho, probabilísticos. Barajeos, ayer, por ejemplo, hablé de los barajeos en Guiñote Pro, pues mediante estudios probabilísticos sobre los datos que me pasa Iván, pues yo puedo sacar conclusiones. Y luego, pues la estadística usa muchos datos, ahí me falta la palabra datos, usa muchos datos. Ya digo, no son cientos ni miles, sino cientos de miles, millones de datos. Usa medidas centrales y medidas de dispersión. Esas son herramientas propias de la estadística. Yo tampoco controlo demasiado la estadística avanzada, pero la básica, la que enseñan a nivel básico y un poco más, pues sí que la conozco. Por ejemplo, la estadística sería muy útil para generar inteligencia artificial en Guiñote Pro. Cuando tienes muchos datos, una forma de mejorar la inteligencia es con datos, como comentó ayer Iván, y para mejorar la inteligencia mediante aprendizaje de máquina, que se llama, pues hay que generar un montón de datos. Pues de momento con Guiñote Pro algún dato tenemos, otra cosa es que lo sepamos utilizar. Pero sirve para mejorar la inteligencia porque cogiendo los datos de cómo juega todo el mundo, pues se puede crear cierta inteligencia. Aunque en el Guiñote ya digo que es muy complicado crear una inteligencia de Guiñote. Simplemente tirando cartas al azar casi es inteligente.
Otra parte de las matemáticas que es importante y que tiene algo que decir en el mundo del guiñote, pues está la teoría de la decisión y la teoría de juegos. Son ramas de las matemáticas, la teoría de juegos es de las matemáticas y de las ciencias sociales. La teoría de la decisión es de las ciencias sociales, que estudian cómo interactúan las diferentes decisiones en situaciones de conflicto. Pues aquí, por ejemplo, hay mucho de las decisiones sociales, de bolsa, de guerras, y habéis visto películas, pues hay muchas películas que tocan este tema, y estudia principalmente las mejores estrategias en ambientes de cooperación o oposición. En el juego del guiñote somos dos parejas, dos se oponen y dos colaboran. Por lo tanto, algo tendrá que decir la teoría de juegos. Realmente no se pueden sacar conclusiones muy locales, pero sí se pueden sacar conclusiones muy generales. No sirven para formalizar y contextualizar. La teoría de juegos no sirve para eso. Por ejemplo, yo he sacado alguna conclusión. Es un juego de información incompleta, es decir, no es nada... El ajedrez, por ejemplo, es un juego de información completa. Tú cuando empiezas tienes toda la información suficiente para jugar. Sin embargo, en el guiñote no. Cuando empiezas, y a mí me gusta mucho el guiñote por eso, la información que tienes es totalmente incompleta. 39 cartas son al azar. Tú sabes tus 6 cartas, la carta que marca el triunfo y a partir de allí a crear. Por lo tanto, es un juego con información incompleta. Ahora, por ejemplo, se le está dando mucho alza al ajedrez. Yo soy jugador de ajedrez y me gusta mucho y considero que es un juego muy bueno para la educación, pero igual es bueno meter un juego de información incompleta porque el mundo está en constante cambio y pues hoy nos viene una pandemia, mañana nos viene la factura que nos ha subido el doble y realmente trabajamos todos los días con incertidumbre. Y igual no estamos educando en la incertidumbre, estamos educando en que nuestros chavales o nuestras chavalas pues tengan todo seguro en el mundo y tengan un trabajo estable y bueno, estoy saliendo un poco del tema, ¿de acuerdo? Pero sí que sería bueno trabajar la incertidumbre. Yo disfruto con la incertidumbre, es decir, yo me siento bien cuando hay incertidumbre. Cuando hay mucha seguridad me intento escapar siempre. Es un juego de suma constante, es decir, siempre que jugamos, da igual quién juegue, si juegan dos monos o si juegan dos peces, siempre uno de los dos va a conseguir ganar al otro, salvo que haya 15-15, pero siempre va a haber una suma constante, que son 130 buenas. Quitando los 20, 130 buenas. Por lo tanto, es un juego de suma constante, que tiene unas características. Es muy complicado de analizar a nivel decisional, es decir, todas las decisiones que hay son muy complicadas. En cada jugada mínimamente tenemos 6 decisiones, aunque realmente sean menos, porque hay decisiones que no las vamos a contabilizar, nadie va a tirar en las de oros en la primera baza, pero realmente las decisiones, que también hay un análisis de decisiones que tengo ya hecho, son complicadas. Es decir, 6 por 6 por 6 en una baza es 6 a la cuarta. Multiplicado por 6 por 6 por 6 por 6, 6 a la cuarta. El árbol decisional se amplía bastante. Aunque realmente la conclusión que saco siempre al final es que pensamos que nuestras decisiones tienen mucho que ver en el guiñote y realmente es el azar el que nos lleva, el que nos guía por el río. Digamos que nosotros somos los que remamos contra un río que nos lleva. Pensamos que tenemos decisión y es el río realmente el que nos lleva al resultado final, que es la catarata o la playa. Es muy complicado el guiñote de analizar a nivel de decisiones. Al ser un juego finito, el guiñote se acaba, es un juego finito, se puede contabilizar, yo he hecho cuentas, tiene que tener una solución mediante estrategia pura. ¿Esto qué significa? Esto es un teorema que hay dentro del juego, la teoría de juegos, que te dice que si el juego es finito, va a tener solución. Es decir, va a haber una estrategia que tiene que ser pura, es decir, tienes que utilizar siempre la misma estrategia para jugar al guiñote y puedes encontrar una estrategia que sea la mejor. Eso sí, la teoría de juegos no te dice cuál es. Eso es lo difícil. Cada uno tiene su estrategia, pero a lo mejor no es la óptima. No creo que nadie tenga la estrategia óptima, ojalá. Si tuviéramos alguna estrategia óptima, sería muy aburrido jugar al guiñote. Porque con esa estrategia ganaríamos siempre. Lo mismo pasa en ajedrez. En ajedrez hay una estrategia que gana, pero todavía no se sabe cuál es. Y en el guiñote, pues todavía es mucho más complicado. La complejidad en el guiñote es diferente, pero es muy complicada. Pero hay una estrategia a nivel pura. Y luego, pues otra cosa que te dice es que normalmente una estrategia mixta, es decir, hoy juego de una manera, mañana juego de otra,
hoy juego aleatorio y demás, pues que incluso pueden mejorar las puras. Esto no se lo digo a los amigos, yo lo sé, pero no se lo suelo comentar a los amigos, porque hay amigos que les critico que juegan cada vez de una manera y me ganan muchas veces. Entonces, pues realmente yo sé que hay estrategias mixtas que pueden derrotar a las puras, ¿eh? Porque si juegas estrategia pura contra estrategia pura, muchas veces es complicado. Yo intento analizar siempre la estrategia pura porque es la más fácil de analizar. No sé si me estáis entendiendo un poco lo que digo. La estrategia pura es usar siempre las mismas jugadas, básicamente. Es decir, ser metódico en hacer siempre lo mismo, siempre que tengas más o menos los mismos casos, que va a ser un poco complicado. Luego hay otras partes de la matemática que son mucho menos importantes, pero que están ahí. El álgebra lineal, el cálculo análisis y otras. Vamos a verlas. Es posible tener que usar estas clases de conocimientos matemáticos para avanzar en el análisis del guiñote. El álgebra lineal aparece en la agrupación de datos en matrices, arrays. De esto sabe mucho Iván. Es decir, cuando él hace programación utiliza arrays, que son matrices. Por lo tanto, el álgebra lineal yo no lo uso porque yo no soy programador y de momento no me ha tocado todavía usar matrices, pero sí que llevo por la cabeza utilizarlas para un análisis un poco más, sobre todo con la inteligencia artificial. No sé si tendré capacidad para hacerlo, pero bueno, ahí está el álgebra lineal para poderla utilizar. El cálculo se puede usar para construcciones de ranking. Esto sí que lo he trabajado. Queremos hacer un ranking en Guiñote Pro y un ranking en el mundo del guiñote que no sea el típico ranking que tiene ahora mismo Iván en la aplicación, que es muy sencillito, ¿eh? Queremos hacer un ranking que sea más justo y para eso hay que utilizar funciones estadísticas o funciones de cálculo pues, más avanzadas, ¿eh? Tipo ELO, como hay en ajedrez, y son funciones que tienen que ver con el cálculo y con el análisis, que son mucho más avanzadas. Por lo tanto, también se pueden utilizar en el guiñote. El mundo de las simetrías, ¿eh? Cuando hablamos de grupos de simetría, esto ya los matemáticos sabrán, pues las simetrías están también en el mundo del guiñote, ¿eh? No, o yo por lo menos las he visto solamente a nivel visual, pero, por ejemplo, las cartas tienen una simetría. Es decir, no es lo mismo echar un caballo de oros con las patas para arriba y con las patas para abajo, ¿vale? Incluso hay cartas, ayer lo comentábamos también por la noche, que el reverso de las cartas no es simétrico. Pues Iván y yo jugamos un torneo con una botella de pacharán atrás y podíamos utilizarla para comunicarnos. Es decir, si poníamos la botella de pacharán para arriba o la poníamos para abajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, puede afectar al juego, sobre todo en la comunicación, las simetrías de la baraja. También he hecho un estudio sobre las simetrías, que podréis ver luego si queréis en la página web que tenemos. Hay pequeños estudios al respecto. No lo utilizamos, desde luego, Iván y yo suelo jugar con las cartas debajo de la mesa y no utilizamos estas traspichuelas, pero se pueden utilizar. Si las cartas son simétricas, si el organizador pone cartas que pacharán, ¿qué culpa tengo yo? Pues lo puedo usar, digo yo. Y luego, pues sobre todo, la matemática recreativa. Ofrece problemas y soluciones elegantes y divertidas. Y en esto de matemáticas recreativas, pues en la página web y, bueno, mejor que en la página web, en el Facebook, yo propongo pasatiempos, ¿eh? No hay nadie que se dedique a matemáticas recreativas en el mundo del guiñote, pero, bueno, yo intento hacer algún pasatiempo y realmente funcionan. Yo los pongo en Facebook, pequeños pasatiempos, y son lo que más éxitos tiene, ¿eh? Pongo pequeños estudios probabilísticos y no los lee nadie. Sin embargo, pones un pasatiempo y toda la gente se lanza a comentar, a hablar, a decir su opinión y demás. Y luego intento resolverlos. Unos los resuelvo y otros los dejo allí un poco para que la gente discuta. Esto lo hacemos en Facebook, creo que ahora viene, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí tenéis un pasatiempo en el que, por ejemplo, veis, pues son 921 personas. Yo creo que esta foto es antigua porque creo que llegaron hasta 2000 y creo que había un montón de comentarios y la gente pues se lo pasa muy bien con estas cosas. Y el pasatiempo pues es el 12, vamos de vueltas, pierdes 18 a 32, eres el primero en salir, eres la primera baza que juegas. Deja tu jugada como comentario y justifícala si la deseas. Pues aquí detrás hay estudios, es decir, tú tienes tu opinión, es lo que decíamos ayer, cada uno tiene su opinión y seguramente muchos acertarán porque las decisiones tampoco son muchas, son 6 cartas. Con 7 que opinen, alguno acertará, básicamente. Pero bueno, ¿en qué se basan nuestras decisiones cuando jugamos? ¿En algo objetivo? ¿En la experiencia? ¿En qué los hacemos? Desde luego en casa no nos vamos a poner todos a hacer cálculos estadísticos, eso está claro. Ya estoy yo como loco que los estoy haciendo, cálculos probabilísticos. Pero por lo menos saber que a lo mejor cuando discuto con el compañero que mi jugada, pues hay que basarse un poco en algo serio.
no en opiniones. A ver, que las opiniones son fenomenales y nos lo pasamos todo muy bien discutiendo. Y por último, pues las conclusiones que podemos sacar. El uso de las matemáticas es una herramienta fundamental para un estudio serio, riguroso del juego del guiñote. Como habéis visto, yo me tomo el guiñote muy en serio, demasiado en serio, diría. ¿De acuerdo? No creo que haya ningún loco que se haya sentado las horas que me he sentado yo a hacer este tipo de estudios. Si lo conocéis alguno, me encantará conocerlo. Tomaré café con él y nos volveremos locos los dos. Pero que veáis que desde la asociación y desde mi persona hay un trabajo muy serio y riguroso detrás del juego del guiñote, siempre desde mis limitaciones y conocimientos que tengo. El saber estas cosas te hace tener una perspectiva totalmente diferente del juego, si eres capaz de abrirte a sus conclusiones. Es decir, yo, una vez que he analizado las conclusiones, pues digo, ¿para qué voy a seguir jugando como me dicen que juegue? Voy a jugar totalmente diferente si las conclusiones me lo dicen. ¿De acuerdo? Y te hace tener otra perspectiva. Los métodos y estrategias de juego, aplicando estos conocimientos, mejoran la comprensión del mismo. Yo antes jugaba de manera clásica, que digo, luego lo pondré, y ahora juego usando estos conocimientos que tengo de matemáticas. Y, sinceramente, yo veo un abismo de la comprensión que tenía antes del guiñote a cómo lo concibo ahora. Hablo de comprensión, ¿eh? No hablo de ganar ni de perder, hablo de comprensión. En ocasiones sirve para justificación rigurosa de jugadas. Todo el mundo discute en el bar y todo el mundo se lleva su opinión y todo el mundo dice que de toda vida y todo el mundo... Igual hay que hacer un análisis un poco más exhaustivo de la discusión. Se han pegado hasta tiros la gente, por discusiones. ¿Quién tiene la razón? Pues yo no la tendré, pero a lo mejor mi razón es un poco más rigurosa que la de otros en según qué ocasiones. No lo sé. Esto es cuestión de seguir discutiendo. Ahora se lo explicas en el bar. Es decir, tú ahora cógete las matemáticas, llévatelas al bar y explícaselo al que estás discutiendo. Eso es muy duro, ¿eh? A mí me ha pasado y es muy duro. En las vueltas y en los arrastres, donde el juego está mucho más limitado en la toma de decisiones, la probabilidad se vuelve un arma muy poderosa. Esto es verdad. Es sobre todo en las vueltas y en los arrastres, no tanto en las idas, en las robadas, cuando la probabilidad y el cálculo se vuelven muy poderosos, más de lo que podemos pensar. Por aquí tenemos a algún compañero que me conoce y sabrá que seguramente habrá cambiado su forma de jugar simplemente porque ya sabe cosas que antes no sabía. Pues ya comentamos ayer lo de matar porque siempre hay un 20, si no tienes otro juego, cosas que tampoco quiero decir porque esto es otro tema. El tema de la estrategia de juego que uso, intentaré dejarlo para otras jornadas. Es muy difícil de aplicar, es decir, las matemáticas son muy difíciles de aplicar y la estrategia de juego que utilizan las matemáticas es muy difícil de aplicar porque aunque tú la quieres aplicar, tu compañero no la va a aplicar. Por lo tanto, vais a chocar allí y no os vais a entender y va a ser muy complicado que lleguéis a un buen puerto. Salvo que tu compañero trabaje con las mismas premisas. Yo todavía no he encontrado un compañero que haya hecho los mismos cálculos y llegue a las mismas conclusiones. Por lo tanto, yo no voy a poder jugar con nadie nunca porque no me van a entender. No es capaz, el uso de las matemáticas no es capaz de momento de analizar toda la complejidad del guiñote. Yo soy consciente. Es decir, yo los estudios que hago son parciales y no son globales. Algunos sí que hay global. Por lo tanto, va a quedar todavía mucho por discutir en el bar. Es decir, esto no se acaba allí. Yo simplemente pues, hago una mirada parcial, pero rigurosa del panorama guiñoteril. Y ahora ya saco unas conclusiones y opiniones personales. Ahora sí que ya es algo más personal, lo otro es un poco más serio. Estos y otros muchos conocimientos y estudios derivados de las matemáticas fundamentan lo que yo llamo el guiñote cuántico. Yo, a través de todos estos conocimientos, pues he sacado una forma de jugar que yo le llamo cariñosamente guiñote cuántico. El guiñote cuántico mejora notablemente, en mi opinión, aquí ponen su opinión, pero es en mi opinión, la comprensión del juego e incluye una serie de estrategias y armas muy diferentes en el juego clásico, ante el juego clásico. Es decir, yo creo que ahora mismo tengo unas armas muy diferentes, sobre todo muy diferentes, yo no iba a decir mejores o peores, pero sobre todo que entiendo el juego de una manera que antes no entendía, cuando jugaba de manera clásica. Y como siempre, acabo recordando que el guiñote es azar y por mucho análisis estratégico y raíces quínticas que hagas, voy a pagar los cafés o vosotros vais a pagar los cafés la mitad de las veces y 2 días. ¿Ok? Con esto no quiero decir que el método que yo uso sea mejor, porque no va a ser mejor. Como mucho a la larga, pues a lo mejor yo opino, es opinión, que puede ser un 5% mejor que el guiñote clásico que yo digo, pero ese 5% es muy difícil de demostrar. Yo seguiré intentándolo, pero
ahí estéis vosotros luego para decir que no, básicamente, ¿vale? Y con esto, en principio, no sé cuánto tiempo llevo, 1 hora y cuarto más o menos lo que pensaba. Muchas gracias por la atención y esto es una pequeña porción del trabajo que yo hago. Detrás hay muchos estudios y muchos trabajos que podéis consultar. En la web hay algunos, en Excel tengo muchos que no los he subido y si alguno tiene interés en el tema de las matemáticas y se quiere poner en contacto conmigo, incluso ayudarme en hacer estudios y análisis, pues está invitado. ¿Ok? Y creo que no hay nada más. No hay nada más. Bueno, ha estado muy interesante, Alberto. No sé si ahora hay alguien que quiera opinar, contarnos alguna experiencia suya, su sistema de conteo que es especial. Bueno, lo que quiera. No sé si alguien quiere levantar la mano y contar. Yo mientras tengo alguna pregunta, como por ejemplo, decías que había de dadas. Dejo de presentar, espera. ¿Hola? Sí, espera que te fije en la pantalla y te veo. Vale. Dime. Vale, mientras la gente se piensa la pregunta, si quiere preguntar algo. Sí, igual os he dejado un poco tirados. Sí, Pero que vamos. decías que de dadas había una de 12 posibilidades de que alguien cantara. No, de que alguien cantara, no, de que tú cantaras. De que tú cantaras, vale. Los análisis que tengo hechos y conoces está de que tú cantes tú y tu compañero, de que canten tus adversarios, que básicamente es la misma, de que cante alguien de la mesa. Es que luego los sucesos se amplían y el problema se complica. He puesto unos problemas sencillos, pero luego los sucesos se multiplican, porque encima cada vez pues tienes que contabilizar que yo llevo el 20, que tú lleves el 20, que yo lleve el 20 en oros y tú en copas, que los dos llevemos 2 20. Hay que excluir y hacer muchísimos más cálculos y eso complica mucho los problemas. Pero ¿tienes el número calculado de que alguien cante, o sea, la probabilidad de que alguien cante durante toda una partida? Sí, lo tengo. Y ya lo viste tú, ¿no? Me parece que a ti te salía. ¿Qué número te salía? ¿Recuerdas? Es que no lo recuerdo y era Yo ahora por... mismo tampoco tengo los datos aquí, pero vamos, creo que estaba en torno al 85, el 82, no recuerdo exactamente. Si tiramos, básicamente es que en cada partida hay un 20, ¿vale? Si lo dices por Guiñote Pro, en cada partida, ya sabes que independientemente de Guiñote Pro, lo llevo diciendo ya desde hace... En cada partida siempre hay un 20. O sea, si nadie No se sé tira a ver, seguras, que la gente no me entienda mal, en cada partida no va a haber un 20. Significa que si sacas la media de 1000 partidas, vas a tener 1020 aproximadamente. ¿Vale? Incluso más, porque los que se cantan dobles, en principio en el estudio no están demasiado bien. No es que no estén contabilizados, yo no los he contabilizado. Simplemente he contabilizado la probabilidad de que en 10 cartas haya un 20. vale. Venga, Si hay dos, también hay un 20, pero hay otro 20. Si los cuentas, serían 2 20. ¿Preguntas? Si no te lanzo otra yo. Ah, mira, tenemos ahí... Una mano levantada. Sí, cuando queréis preguntar, levantar la mano para con el botón, que es que si no, no nos enteramos, ¿vale? Que es que no veo todas las caras. Pero él es Manuel Hernández, ¿verdad? Manuel Hernández, sí. Levante el micro, Manuel. ¿Lo tienes desactivado? Ahora, no. Alguien se ha ido, creo que es él. Bueno, mientras te pregunto, ¿nos puedes desvelar, aunque sea una jugada de guiñote cuántico, a ver como un ejemplo de guiñote cuántico que hablabas? Pero si tú ya las conoces todas, ya Es conoces un porque montón, gente ¿vale? Y en Facebook suelo jugar al guiñote cuántico, pero vamos, el guiñote cuántico es mi guiñote, es decir, tampoco quiero que la juegue nadie. Yo intentaré venderoslo, pero cada uno que juegue el guiñote que quiera y le guste y desee. Es una cabezonería mía y demás. Pero sí que reconozco que funciona, ¿eh? Que mejora mucho otras jugadas que hacía antes, las mejora. Ya no hablo de compararme con otros jugadores, pero hablo de compararme conmigo mismo antes, que yo jugaba como todo el mundo, saliendo de firme, yendo al palo que se va el compañero, matando para que me carguen, cargando, ya sabes cómo juego. Y bueno, eso no hace falta que te lo, que te lo explique. No, a mí me gusta comentar la jugada esa que haces típica, que mucha gente creo que no la haría. Por ejemplo, en la primera, tú sales de un rey y tenemos que entender que tú llevabas el as. ¿Cuál te refieres? Ah, bueno, sí. Que esa es una jugada que habitualmente la Sí, gente... pero eso viene de a partir del estudio del conteo de cartas. Y lógicamente es sencillo, no hace falta hacer ningún estudio. Una vez que cuentas las cartas,
hay jugadas que ya no vas a hacer sin hacer ningún tipo de estudio. Es decir, si tú llevas 3 bastos, el bastillo, el rey, hoy creo que salía en el periódico, ¿no? Me parece que ha salido esa jugada, me parece apuntada en lo del diario. Si tú tienes el bastillo, el rey de bastos y el 2 de bastos, y te toca salir, y no es triunfo, te recomiendan salir de firme. A mí es lo que me han enseñado siempre. Ahora se levantarán las manos y dirán, depende de no sé qué. En teoría, si no has contado las cartas, te recomiendan salir de firme. ¿Sí? Es lo que he oído por ahí, es lo que he leído en los libros, es lo que en los libros o en los sitios tal. Pero claro, si tú sabes que han salido 7 bastos, te vas a encontrar con que uno no lleva bastos, el otro tampoco y el otro no tampoco. Entonces, ¿hay que salir de bastillo? Pues igual no. ¿Vale? Igual no, porque son 2 contra 1. Y ¿vale? Tu compañero tiene que saber que lo llevas tú, para no sujetar, por ejemplo. Sí, Pero eso ya también depende de la comunicación. Claro, es que yo me encuentro con paredes, es decir, yo juego de una manera, pero si mi compañero no me entiende o no juega como yo, pues si falta el bastillo no la va a fiar. Y conmigo sabes que la tiene que fiar. Es decir, si es mi primera salida de arrastre, pues la tiene que fiar. Pero esto ya estamos hablando un poco de sistema de juego, ¿vale? Que tampoco quería entrar. Más que nada quiero hablar de matemáticas, ¿eh? Es un poco lo que quería vender. Es eso, el uso de las matemáticas. El sistema de juego el cuántico lo he puesto un poco al final porque, claro, hay que llevar un poco a la realidad los estudios y sí que se llevan a la realidad. Vale. Raúl Castro te quiere preguntar. Hola, muy buenas, Alberto. Felicitarte en primer lugar por el trabajazo, por el estudio estadístico que has hecho de lo que es el juego. Raúl, lo corrijo siempre, perdona, probabilístico. Probabilístico, vale. Sí, no, sí, tienes razón, probabilístico. El estadístico empezamos ahora, sobre todo descriptivo, ¿vale? No te preocupes. Es una... Y mira, simplemente hacerte una pequeña sugerencia. ¿Por qué no dais a conocer en la página web? Ayer vi que había gente pues que por B o por C considera que o piensa o tiene el sesgo de que se canta mucho en este juego. Sí. Quizás ayudaría a saber pues las probabilidades que hay en realidad de cantar, simplemente. ¿Quién era? ¿Raúl? Raúl, sí. Raúl. Las he puesto varias veces en Facebook. Es decir, si os metís en Facebook, yo voy poniendo, según como el Facebook lo utilizo yo un poco de válvula de escape y pongo muchos resultados en Facebook. El problema es que luego pues nadie los lee y demás. Y se pierden. Sí, claro, y se pierden atrás y demás. Yo tengo el ordenador lleno de Excel con probabilidad de triunfos, probabilidad de palos, probabilidad del descarte. Es bueno cantar con el caballo, marcar con el caballo, no marcar con el caballo. Hay infinidad de cuestiones que me he planteado y algunas puedo resolverlas más o menos bien y otras no, desde luego. Pero eso, no creo que nadie me pueda ayudar mucho porque no creo que esté tan loco como yo para invertir todo este tiempo en esta cosa tan banal, entre comillas. Sí que es verdad que reconozco que yo creo que lo que hago pues hace avanzar el guiñote. No lo ha hecho nadie en 200 años, creo, o no conozco a nadie que lo haya hecho y creo que hace avanzar un poquito el guiñote. No sé en qué sentido ni en qué dirección, pero por lo menos aporta algo riguroso. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? ¿Me escuchas? Sí, sí. Toda esa información que dabas antes de que si guiñote cuántico, guiñote, todo eso no se le puede incluir a alguno de los ordenadores. Y ya sé que a la persona es muy difícil, pero al ordenador no puede ser tan difícil. Sí, parte de la inteligencia. Sí, habla. Parte de la inteligencia de Guiñote Pro está programada con estas ideas. Por eso juega tan mal. por eso la criticáis tanto. ¿Vale? Me acabas de hundir. No, es a lo que voy. Hay jugadas, no digo todas, porque si no os echaríais encima del pobre Iván más de lo que os echáis, pero sí que hay jugadas que están basadas un poco en lo que he dicho. Es que tampoco quiero ponerme a explicar ahora cómo juego, porque no es el... Ya sé que a vosotros os gusta jugar, ya sé que a vosotros lo que os gusta es jugar y ya está, pero en principio yo quería centrarme un poco más a eso, a los cálculos probabilísticos, a cuestiones que os habéis planteado en algún momento y que a lo mejor no habéis resuelto y que aquí se han podido resolver.
El sistema de juego, pues si quieres un día quedamos y te lo cuento, pero vienes a jugar al bar, que ahí todos los días me ponen a parir en el bar por el sistema de juego, ¿vale? No sé si te he contestado o no te he contestado. Sí, bueno, en parte sí, pero vamos, yo pensaba que sería más fácil meter toda esa inteligencia en una de las máquinas o en dos, porque hay algunas que juegan de pena, pero de pena, ¿eh? Sí, no, pero la inteligencia Ay, es otro tema que hablamos ya anteriormente y también tengo hablado con Iván de intentar hacer niveles de inteligencia. Pues yo qué sé, un nivel 0 que sea tirar cartas al azar, un nivel 1 que se guarde los triunfos y tire cartas al azar, un nivel 2 que guarde los triunfos y guarde los guiñotes. Un nivel, eso es fácil de programar. sí, pero a mí Mucho más seguro fácil. seguro que me toca siempre con el nivel 0. No, pero que eso no está todavía. Iván Ya. Iván ha hecho un trabajazo de inteligencia artificial, pero ya lo describí ayer cómo fue y cómo se crea, ayer o antes de ayer. Y claro, hay muchas situaciones que todavía no están escritas, entonces dan error. Y Oye, errores gordos. acabo de Manolo, recibir un correo si no electrónico. hubieras hecho Pirola ayer, Manolo, Claro, Sí no ese te que es el hubieras estuve, problema. enterado de todo esto. sí que estuve, sí. Pues Pues no te Iván, vi. Me permito hablar con Manolo, ha sido mi compañero de Guiñote durante más de 25 años, todos los días. hace Eh, mucho un compañero, ¿eh? Hace sí, mucho. sí, 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 sí. La Esos comuni- hosteleros, mira que cunden. Le podemos Eh, contar que nos deben un almuerzo desde el siglo pasado. Exacto, sí, señor, sí, señor. Desde el siglo pasado, ¿eh? Que no era que... De la comunicación no he hablado porque en principio la comunicación no es algo que se trate desde el punto de las matemáticas, pero sí que hay un trabajo también en formalizar un poco las comunicaciones con el compañero, siempre dentro de la legalidad. Es Sí. decir, nada de hacer trampas, me refiero. Pero sí que hay un trabajo de comunicación importante. Es muy importante que el jugador con el que juegas, pues si yo voy de rey de bastos y sabe que falta el bastillo, pues la fíe, porque sabe que lo llevo yo. Y no le tiembla el pulso porque es que me falta el bastillo, no sé si me explico. Muchas horas de jugar juntos. Sí, y explicar las jugadas, no pasa nada por decir cómo se juega. Yo cuando juego las partidas en el bar, pues digo, mis caballos no marcan. Ya, si me quieres creer bien y si no, pues yo te lo he dicho. Luego no me critiques si te echo un caballo y me dices, es que me ha marcado, que eso me ha pasado. Yo he discutido fuerte con un compañero porque me dijo que le había marcado. Digo, yo ya sabes que todavía me he sentado y no, mis caballos no marcan. Que tú luego juegues con otros y te marquen, pues ya es otra cosa. Yo me gustaría saber, acabo de recibir hace 3 minutos un correo electrónico de un jugador. Querría saber si matemáticamente esto es posible. No es posible que unas 15 partidas donde o no recojo ningún triunfo o me da 1 o 2 y de los bajos. Y claro, perder 0-3 ha sido casi seguidas. Me descarto de un palo y rebo durante toda la partida de ese palo. No es posible que esto suceda en la realidad. Iván, te corto. El otro día estuvimos jugando a la Guiñete el sábado pasado. ¿Cuántas veces seguidas en el bar? ¿Cuántas veces seguidas cantamos las 40? Joder, 4 o 5, ¿no eran? Cinco veces seguidas en el bar. ¿Qué pasa? Que la gente se le olvida. No barajadas bien. No. Se baraja igual de bien. Lo que pasa es que las rachas aparecen. Las rachas aparecen. Y en Guiñote Pro aparecen más a menudo porque se juega mucho más rápido. Es que no vamos a estar discutiendo lo que ya hemos discutido, me refiero, pero nosotros vamos a defendernos siempre. Vamos a defenderlos porque sabemos que hacemos las cosas medianamente bien. Mucho mejor Y para un humano no. de lo que consideran por ahí la gente, sí. Bueno. Hay una mano levantada, es Raúl otra vez. No sé si es que no la ha bajado de antes o... Vale. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? ¿No teníamos por ahí a Piluca, que era matemática o algo? Había, me parece, una socia, no sé si era Piluca o una compañera. Y Luca está, pero no sé si es ella. Ah, ya, yo he sido profesora de matemáticas Pues- 25 años y me ha gustado mucho tu intervención. Yo desde luego no me he preocupado de estudiar el guiñote. No, ni mucho menos. Ya te digo que ni mucho. Me ha parecido muy interesante. Muy interesante. Si más o menos he dicho las cosas medianamente bien, pues sería por lo menos un apoyo para mí, para que la gente... Pues, yo soy profesor de matemática, de educación física, no hay más. No hay más. Me ha gustado mucho y he recordado fórmulas que hacía tiempo que ni las oía nombrar. Seguro. Pero Además,
un montón de años jubilada, o sea que no. Vale, vale. Pero el matemático nunca muere. No. Otra cosa que tengo que decir es que yo estos cálculos, o la mayoría de los cálculos, los paso a la Universidad de Zaragoza para que me den el visto bueno, ¿eh? Porque yo me puedo equivocar y tengo un compañero que trabaja en el área de estadística y probabilidad que se llama Francisco López, que lo tengo al teléfono muchos días por WhatsApp y demás, y me dice, sí, esto está bien, esto está mal, esto hay que calcularlo así, esto hay que calcularlo así. Estupendo. Me ha parecido todo en general. La charla de hoy y todas me ha parecido las jornadas muy interesante. A mí lo que me gustaría como conclusión es eso, que cuando discutamos las jugadas, que sepamos, sobre todo cuando discutamos acaloradamente, la discusión es buena, pero cuando discutamos acaloradamente, normalmente discutimos sin argumentos de ningún tipo. Sin argumentos. Yo el primero, es decir, yo muchas veces tengo las jugadas, yo no sé los resultados ni sé las tal. Yo puedo tener unos ciertos conocimientos, pero claro, el análisis de todas las jugadas no las puedes hacer y menos en 2 minutos. En 2 minutos. Te lo tienes que llevar a casa y muchas veces en casa tampoco lo puedes sacar. La complejidad es mucha. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿No? Venga, pues abrimos micros, aplaudimos a Alberto. Muy bien. Pues, sin más dilación, muchas gracias. Sobre todo, agradeceros la paciencia, agradeceros el estar ahí detrás en casa pasando horas y horas en el ordenador, que sé que es muy duro tener la televisión al lado, tener la familia al lado y estar aquí sentado. Y esperaros en próximas ediciones, tanto presenciales como online, de nuestras jornadas culturales. Intentaremos ampliar los temas, intentaremos abrir los temas, es decir, si hay alguien que quiera aportar algo porque tiene un conocimiento, tiene un trabajo, tiene algún tipo de aptitud que pueda ayudar al mundo del guiñote, estaremos encantados de abrirle cualquier tipo de, tanto sea cultural como científica, abrirle las charlas al trabajo que quiera hacer.